Muy bien, en esta ocasión vamos a revisar el tema de disparadores o triggers en base de datos utilizando SQL Server. En principio, tenemos que entender que cuando creamos un disparador o cuando creamos un trigger, lo que nosotros estamos trabajando es tablas temporales. Quiere decir que en la ejecución del disparador se crean estas tablas de tal forma de que mientras se esté ejecutando el disparador, estas tablas existan. Una vez que termina la ejecución del disparador, estas tablas simplemente dejan de existir. Muy bien, vamos a realizar un ejemplo entonces de la creación de un disparador y a medida que lo vamos realizando, vamos entendiendo la estructura o la sintaxis. Por ejemplo, imaginémonos que en la base de datos que estamos trabajando, vamos a crear un disparador o un trigger que permita mostrar un mensaje cada vez que se inserte o actualice un registro en la tabla pasajero. Vamos a implementar un trigger, entonces, que permita mostrar un mensaje cada vez que se inserte o actualice un registro en la tabla pasajero. Muy bien. Primero tenemos que entender cuál es la estructura de la tabla pasajero. Como podemos darnos cuenta, la tabla pasajero tiene columnas como ID pasajero, nombres, ID país, teléfono, email y clave. El trigger que nosotros vamos a crear va a permitir mostrar un mensaje cada vez que se inserte o actualice un registro de esa tabla. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que empezar con la estructura, ¿no? Y la estructura tiene que ver con crear el disparador, en principio. Primero que tenemos que hacer es crear el disparador. Bueno, y luego colocamos el nombre, ¿no? Primero la palabra reservada create, el tipo de objeto que estamos creando, que en este caso es un trigger o un disparador, y luego el nombre del disparador. Después tenemos que nosotros colocarle a qué tabla pertenece ese disparador. Esto es muy importante, porque el disparador va a crear una copia, como les mencionaba al inicio, va a crear una copia de tablas temporales de la tabla hacia la que está apuntando. Entonces, en este caso, por ejemplo, decimos que va a funcionar cuando haya una modificación o una inserción en la tabla pasajero. En ese caso, lo que nosotros tenemos que hacer es decirle entonces que este trigger pertenece a la tabla pasajero. ¿Ok? On pasajero. Y luego tenemos que decirle qué tipo de trigger es. ¿Qué tipo de trigger es? Puede ser un trigger de inserción, puede ser un trigger de actualización, o un trigger o un disparador de eliminación. ¿Qué significa esto? Entonces que yo tengo que decirle que este trigger, por ejemplo, es de inserción, le colocaré for insert, pero también necesito que sea de actualización. Entonces simplemente le coloco coma y le coloco update. ¿Esto qué quiere decir? Que este trigger va a funcionar tanto para inserción o actualización en los registros de la tabla pasajera. Muy bien, luego de esto voy a empezar a escribir las sentencias SQL. Pero antes de empezar a escribir las sentencias SQL, necesitamos colocarle la instrucción as.
Una vez que colocamos la instrucción AS, como el disparador lo que necesita es que imprimamos un mensaje, podemos decirle print se ha insertado o actualizado un registro en la tabla pasajera. Ya está. Luego la instrucción que debería acompañarnos es la instrucción Go. No se olviden que en este caso nosotros tenemos esquemas para determinar o para llamar a las tablas, ¿no? Entonces, recuerden que el esquema es clientes.pasajero, que también podríamos considerarlo aquí en la definición de este disparador o de este trigger, ¿correcto? Entonces, si nosotros verificamos la sintaxis de este conjunto de instrucciones SQL, podemos darnos cuenta de que los comandos se completan correctamente. Sin embargo, yo también puedo hacer la ejecución, ¿no? Esto ya me permite hacer la ejecución y efectivamente este mensaje me confirma de que el trigger se ha creado correctamente. ¿Bien? Se ha creado correctamente. En ese caso, entonces, fíjense ustedes, ¿no? En este caso, yo voy a actualizar la estructura de la tabla y dentro de la estructura de la tabla, además de tener columnas, claves, restricciones, que son puntos que ya los hemos visto en el curso, también tenemos desencadenadores, que son los triggers. Si yo elimino esto, no me preocupo. Si yo quiero hacer una actualización del disparador o del desencadenador o del trigger, simplemente lo selecciono, le doy clic derecho y le coloco modificar. Y tengo el trigger para poder hacer alguna modificación. ¿Correcto? Vamos a ver si el trigger está funcionando. Voy entonces a hacer, en este caso, voy a hacer una inserción. Vamos a colocar inserinto hacia la tabla pasajero y vamos a colocar los valores. Vamos a recordar la estructura que hemos venido manejando para no tener ningún problema. Este sería el registro número 3. Vamos a colocar los nombres. Luego vendría el ID de país, que en este caso es 001. Luego vendría un teléfono. Ya está. Luego vendría un email. Y luego vendría, bueno, la clave recuerdo que la creamos utilizando cursores, ¿no? La clave la creamos utilizando cursores. Ok. Perfecto. Cerramos con un paréntesis. Y ejecutamos. Fíjense ustedes, apareció el mensaje de una fila afectada, pero a su vez también apareció el mensaje que hemos programado en el disparador. ¿Qué dice el mensaje? Se ha insertado o actualizado un registro en la tabla pasajera, que es efectivamente el mensaje que nosotros hemos planteado. Entonces, ¿cuál es la lógica aquí? Que mientras yo estoy trabajando en una inserción, una actualización, una eliminación,
yo puedo ejecutar una acción que puede desencadenarse en base a la acción anterior. Eso es el primer punto. El segundo punto es que se crean tablas temporales. Esas tablas temporales están relacionadas a la estructura de la tabla donde está el disparador. ¿Qué tablas temporales se crean? Bueno, se crea inserted y deleted. Inserted, por ejemplo, en el caso de este trigger, tendrá exactamente la misma estructura que la tabla pasajero. Y deleted también. Entonces ustedes podrían preguntarse y decir, pero ¿y cuál es la diferencia entre inserted y deleted? Bueno, la diferencia entre inserted y deleted es que inserted va a contener los valores nuevos que yo puedo ingresar en una tabla y deleted va a contener los valores antiguos que yo puedo eliminar en una tabla. ¿Sí? Yo puedo eliminar algún valor, puedo eliminarlo y puedo rescatar ese valor, por ejemplo, eliminado, para hacer tal vez alguna pista de auditoría, algún registro de auditoría. ¿Ok? Vamos a plantear un ejemplo sencillo, un ejemplo que nos pueda ayudar a entender un poquito mejor este punto. Muy bien, para este ejemplo hemos decidido crear primeramente una tabla que va a contener los datos de los pasajeros que han sido eliminados. Entonces, ¿qué datos va a contener? Bueno, el ID pasajero y los nombres. El ID pasajero y los nombres. Como es una tabla que va a ayudarnos, tipo una tabla de registro de auditoría, entonces deberíamos asegurarnos que los tipos de datos sean los mismos, tanto para el ID pasajero como para los nombres. Ustedes se dan cuenta, estamos teniendo muy en cuenta este punto. Bueno, vamos a grabar esta tabla y le vamos a colocar registro o simplemente auditoría pasajera. Ya está. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos ya nuestra tabla auditoría pasajera. ¿Bien? En este caso entonces vamos a hacer una creación de otro trigger. ¿Bien? De otro trigger. Para que se pueda entender tal vez mejor este asunto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir create trigger, el nombre del trigger, ¿no? Puede ser audita pasajero. Luego de eso, el siguiente punto, como hemos visto hace un momento, es que tenemos que asignarle de qué tabla es, de la tabla pasajero. En este caso le colocamos el esquema, clientes.pasajero. Después de esto, tenemos que colocarle el tipo de disparador, ¿no? Entonces, estamos diciendo de que este trigger debería funcionar cuando exista, por ejemplo, una eliminación, ¿no? Entonces, si hay una eliminación, este trigger debería funcionar o debería trabajar el desencadenar, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos pensar en un trigger de eliminación. Muy bien. Entonces, una vez que definimos esto, no nos vamos a olvidar de la palabra reservada as para empezar a escribir nuestras sentencias SQL. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, lo que tenemos que hacer es, primeramente, pensar en los datos que tenemos que rescatar
los datos que se están eliminando. Y hemos dicho que cuando tenemos un disparador se crean dos tablas temporales con la misma estructura de la tabla pasajero para este caso. La tabla inserted con datos que se insertan nuevos y la tabla deleted con datos que se están eliminando. Y profesor, ¿y si actualizo algo? Es que si actualizas algo, hay algo que se está borrando y hay algo que está ingresando. ¿Qué significa? Significa, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero actualizar aquí, ¿no? Vamos a suponer que yo quiero actualizar el teléfono del primer registro. Si yo hago esto, miren, si yo borro el 2, en realidad estoy haciendo la creación de una tabla de letras. Y si yo coloco un 3 aquí en vez del 2, estoy haciendo un inserte. Por lo tanto, no existe la tabla updated, que podríamos pensar que existe. No, existe solamente la tabla temporal inserted y la tabla temporal deleted. Y se explica lógicamente en el ejemplo que les estoy mostrando. Entonces, podríamos pensar y decir, bueno, yo necesito el ID pasajero, que es un char de 5. Necesito el ID de pasajero, que es un char de 5. Muy bien. Necesito también los nombres, que es un varchar de 50. Ya está. Necesito esos datos. Y ya hemos dicho que nosotros podemos rescatar estos datos haciendo simplemente un select ID pasajero from, y aquí viene el detalle. Alguien podría decir, bueno, select ID pasajero from pasajero. No. Yo necesito tener los datos que se están eliminando. Entonces yo tengo que decir from deleted. Ya está. From deleted. Igualmente, podríamos decir con nombres. Nombres. Ahí está. From deleted, from deleted. ¿Qué deberíamos tener aquí? Deberíamos tener el ID pasajero y los nombres que se están eliminando de la tabla pasajero. Y como hemos creado una tabla auditoría, se supone que esos datos vamos a insertarlos en la tabla auditoría pasajero. Entonces, yo necesitaría un inserinto a la tabla auditoría pasajero y tendría que ingresarle el ID pasajero y tendría que ingresarle los nombres. Ya está. ¿Ok? Ya está. Y, por supuesto, al final, el go. Repasamos brevemente. Estamos declarando un trigger que el propósito que queremos tener es todos los pasajeros que yo elimine, ¿no? No es que, bueno, ya los eliminé y ya está, no. Sino que yo voy a llevar un registro de pasajeros eliminados. Entonces, para eso yo necesito, ¿no? Para eso yo necesito crear una tabla que la hemos creado, que se llama auditoría pasajero, y es ahí donde vamos a ir almacenando los pasajeros eliminados. Entonces, declaro los datos de la tabla, los extraigo de la tabla temporal deleted. La tabla que se crea cuando yo estoy trabajando con el disparador. Mientras estoy eliminando, se crea esa tabla temporal. Termino de eliminar, esos datos automáticamente se borran. ¿Correcto?
Muy bien, vamos a ver entonces. Bueno, aparentemente ya tenemos la solución, ¿no? Entonces, y luego hacemos la inserción a la tabla con los datos que estamos tomando, los datos que se están eliminando. Bien, vamos a revisar. Ok, fíjense el error que nos estaba dando. Recuerden que deleted, y está bien que haya saltado este error, deleted contiene la misma estructura que la tabla donde se va a crear el trigger. Y la tabla donde se va a crear el trigger es la tabla pasajero. Y la tabla pasajero tiene ID pasajero, sin guión bajo. Entonces, lo que tengo que hacer es borrar ese guión. Y ahora voy a ejecutarlo. Ya está. Ahora sí. Ahora sí, ya se ha creado. ¿Cómo me doy cuenta que se ha creado? Bueno, voy a actualizar la tabla pasajero, me voy a desencadenadores y efectivamente aquí está la tabla audita paz. ¿Ok? Bueno, vamos a probar si realmente está funcionando ahora el disparador. Muy bien. Entonces, estamos aquí en la tabla pasajero. Y vamos a probar haciendo una eliminación de una fila. ¿Ok? Vamos a probar haciendo la eliminación de una fila. En primer lugar, lo que tendríamos que tener en cuenta es que el dato que yo elimino debe pasar a la tabla auditoría pasajero. Entonces, vamos a abrir la tabla auditoría pasajero y bueno, efectivamente no tengo ningún dato en este momento. Vamos a ver si lo colocamos horizontal. Ahí está, ¿no? Entonces, en la parte de arriba, que es la auditoría, no tenemos ningún dato. Voy a eliminar el registro que ingresé hace un momento para probar el otro disparador. Voy a eliminarlo, me pregunta y me dice, va a eliminar las siguientes filas. Haga clic en sí para eliminar permanentemente estas filas. No podrá deshacer los cambios. Ok, vamos a confirmarlo. Y ya se ha eliminado un pasajero. Ahora vamos a la parte superior y vamos a ejecutarlo. Y fíjense ustedes, ha aparecido el pasajero que hemos eliminado. Porque tenía el ID 0003 y nombre Juan. ¿Ok? Entonces, esa es otra utilidad que tienen los disparadores o los desencadenadores o los triggers. Podemos guardar pistas de auditoría ante una acción que podamos hacer. Imagínense, por ejemplo, una base de datos donde haya información sensible sobre sueldos, salarios, y alguien puede hacer alguna modificación sobre un dato sensible. Ustedes podrían crear pistas de auditoría en otras tablas que vayan guardando modificaciones, eliminaciones o inserciones, incluso que no sean autorizadas. Incluso que no sean autorizadas. Por ejemplo, podríamos pensar en modificar este diseño de esta tabla y colocarle en este momento la fecha en la que ha sido modificado o ha sido eliminado. Vamos a colocarle la fecha en que ha sido eliminado el registro. Lo guardamos. Bueno, aquí vamos a tener que hacer aparecer la fecha de registro. Ahí está. Bueno, tiene nulo en el primero porque no lo habíamos considerado.
Y para que pueda almacenarlo, tendríamos que modificar el trigger, ¿no? Vamos a modificarlo. Entonces decimos, y de pasajero y nombres, no. Ahora también quiero que almacenes la fecha. Y la fecha rápidamente la tenemos con date. Ya está. Listo. Se ha actualizado. Es un alter. Es una modificación. Se ha actualizado. Vamos a probarlo. Ajá. Tenemos acá entonces 003 Juan. Vamos a eliminar el segundo. Vamos a ver qué pasa si lo eliminamos. ¿Ok? Ya está. Vamos acá a la parte superior para poder ejecutarlo. Y fíjense ustedes cómo apareció el segundo eliminado, 0002, el nombre José, pero además ahora me ha aparecido la fecha de registro. La fecha y la hora en que ese registro ha sido manipulado. Por lo tanto, eso me ayuda muchísimo para hacer algún registro de auditoría. Por favor, piensen en este punto cómo es aplicable para su trabajo, porque deberíamos incorporarlo, deberían ustedes incorporarlo en su trabajo para que esto cobre un sentido, un valor práctico, que es lo que necesitamos. Muy bien, muchas gracias. Esto ha sido la explicación del punto sobre desencadenadores o triggers.